Oímos decir con normalidad que la batalla de Guadalete significó el fin del reino visigodo o que Carlos V fue rey de España. Sin embargo, sabemos positivamente que la batalla de Guadalete tan solo significó el final de la guerra civil entre don Rodrigo y los hijos de Witiza, por lo que el reino visigodo continuó existiendo bajo el reinado de Aquila II. También nos consta que Carlos V era el emperador del Imperio Germánico y que a su abdicación dividió su territorio en dos partes, quedando la primera junto con el título imperial para su hermano Fernando y creando con la segunda el reino de España para su hijo Felipe II, que estaba formado por la unión dinástica de 7 países que continuaron independientes entre sí, y eran Castilla, Aragón, Navarra, Valencia, Portugal, Sicilia y Nápoles, más otros señoríos como la Generalitat catalana, siendo el más famoso de ellos el de Flandes. Es posible que se trate de significar nuestra ascendencia germánica en oposición a la idea francesa de que África empieza en los Pirineos. Y se supone que hoy en día esto es imposible que pueda suceder gracias a la libertad de prensa y la existencia de las redes sociales que ponen a nuestro alcance toda la información existente. Sin embargo, decimos con total normalidad que ETA fue derrotada militar o políticamente y que la Constitución de 1978 nos la hemos otorgado todos los españoles. Vamos a ver estos dos ejemplos. En el caso de ETA, esta presentó el 30 de enero de 1978 la llamada Alternativa CAS, en la que planteaba sus exigencias en forma de 5 puntos. Los 4 primeros no tenían mayor importancia, porque el primero, amnistía total, y el segundo, legalización de todos los partidos políticos, ya se habían cumplido el año anterior por el gobierno de Adolfo Suárez. El tercero no tenía más intención que provocar, ya que eran conscientes de que ningún gobierno de España podía aceptar la expulsión de Euskadi de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque solo fuera para que vigilaran las fronteras. Y el cuarto es claramente demagógico, ya que todos los políticos afirman desear la mejora de las condiciones de vida de la clase obrera. Así que la verdadera demanda política planteada por ETA en este documento estaba contenida en el quinto de sus puntos y por eso se dividía a su vez en otros 5 apartados. El primero, claramente de máximos, exigía al Estado el reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, incluido el derecho a la creación de un Estado propio. Así planteado, supondría una rendición incondicional del gobierno español, así que se le otorgan al País Vasco todos los elementos que conforman un Estado independiente, salvo el ejército y las relaciones exteriores, de acuerdo con el artículo 151 y la disposición transitoria segunda de la Constitución aprobada en 1978. Así se les ha otorgado un ejecutivo propio, un parlamento autonómico para dictar sus propias leyes y un Tribunal Superior de Justicia junto con una hacienda propia sin ninguna relación con la hacienda nacional y el uso público de una bandera propia. El segundo exige que se reconozca el euskera como lengua oficial y prioritaria de Euskadi, lo que se les concedió en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. El tercero, que las fuerzas de policía sean creadas por el gobierno vasco y dependan únicamente de él. Para eso se creó por el gobierno autonómico en 1982 la Ertzaintza, o Policía Autonómica Vasca.
El cuarto, según está redactado, es inaceptable para cualquier gobierno, ya que el ejército debe depender siempre del gobierno del Estado. Respecto a las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, dependen parcialmente y sólo parcialmente de la Junta de Seguridad Ciudadana del País Vasco. Y, finalmente, el quinto punto reclama un estatuto de autonomía que le fue finalmente otorgado el 18 de diciembre de 1979, incluyendo a Navarra entre las provincias que tienen derecho a formar parte del País Vasco. En consecuencia, no parece muy realista pensar que se ha derrotado políticamente a ETA. Respecto a la derrota militar, solamente recordemos que ETA declara un alto el fuego tras las negociaciones con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en las que éste se compromete a no detener a más etarras, salvo aquellos ya reclamados por los juzgados, lo que dará lugar al llamado caso Faisán, en el que fuentes del gobierno alertan al dueño del bar Faisán que iban a ser detenidas 10 personas de la red de extorsión de ETA. ETA siguió conservando su armamento y explosivos y no llegó a disolverse sino hasta que el gobierno español cumplió con los pactos acordados. Así que parece que la idea de la derrota de ETA es cuando menos muy discutible. Otro tanto podríamos decir de la afirmación de que la Constitución nos la hemos dado entre todos los españoles, por cuanto se redactó por 7 personas y se ratificó en un plebiscito, que no referéndum, mientras que los medios de comunicación advertían del peligro de una nueva guerra civil si no se ratificaba. Incluso su artículo 135, referido a la estabilidad presupuestaria, fue modificado en 2011 por el Parlamento, sin ser ratificado hasta el día de hoy por el pueblo español, así como el artículo 13.2, referido al derecho electoral de los extranjeros, que ha sido modificado en 1992, también sin ratificación popular. Vamos a ver en detalle cómo se fabrica una de estas manipulaciones y, sobre todo, los motivos para hacerlo. En marzo de 2019, un equipo de biología molecular de la Universidad de Granada publica un estudio sobre el genoma, en el que compara los linajes paternos del antiguo reino de Granada con el de los pueblos procedentes del norte de África. El título del trabajo es Estructura genética en los linajes paternos del sureste de España, revelada por el análisis de 17 Y-STR. Y en él llegan a la conclusión de que la presencia de ADN procedente del norte de África, o sea, bereber, en el antiguo reino de Granada es irrelevante cuando se compara su frecuencia con el de otras poblaciones europeas. Quedémonos con esta definición. No obstante, es importante el reconocimiento de sus autores respecto a que la muestra estudiada de 146 individuos es un tamaño pequeño para 3 provincias. Cuando la Universidad de Granada informa de la existencia de este trabajo, titula la información como un estudio genético revela que la población del sur de la península ibérica apenas tiene ADN africano. Vemos que de la referencia al reino de Granada hemos pasado al sur de la península ibérica, es decir, Andalucía y el Algarve portugués. Por su parte, el 5 de junio, el diario El País recoge esta noticia en su sección de historia y la titula así: Al-Ándalus no dejó rastro en la genética del sur de España. En este caso ya no se refieren al sur de toda la península, pero en lugar de referirse al ADN africano, hablan de la genética de Al-Ándalus, que era el territorio
de la península ocupado por los árabes. No debieron quedar muy satisfechos porque 3 días después repiten la historia y en este caso la titulan Historiadores contra genetistas. La ausencia de huella genética musulmana en los andaluces actuales reedita la tirantez entre la historia y la ciencia. Olvidan que ser musulmán, lo mismo que ser católico o budista, no tiene ninguna influencia en el ADN de las personas. Por lo que 2 días más tarde, el 10 de junio, vuelven a publicar el mismo artículo con el subtítulo de La ausencia de huella genética árabe en los andaluces actuales reedita la tirantez entre la historia y la ciencia. Observemos esto con detenimiento. Ya no se trata de los pueblos del norte de África. Ahora se habla de los árabes. Recordemos que los árabes son un pueblo procedente de Oriente Medio, mientras que los bereberes son un pueblo del norte de África. Y en vez del reino de Granada, representado en el análisis de una muestra de 146 varones, hemos pasado a los 8.300.000 andaluces actuales. En el cuerpo de la noticia podemos leer lo siguiente. Los andaluces actuales son tan parecidos al resto de los españoles y de hecho al resto de los europeos que un genetista marciano que no supiera nada de historia habría pasado por alto la ocupación árabe de la península. El estrecho de Gibraltar, según estos resultados, sería tanto una frontera genética como lo es geográfica, una línea roja que ha impedido el mestizaje entre su norte y su sur durante cerca de un milenio. Y ya está. Los descendientes de los romanos y de los visigodos han mantenido su pureza de sangre y no se han mezclado con los árabes o los judíos, tan semitas como los árabes y que también han habitado estas tierras. Esto, según el artículo periodístico, es lo que dice la ciencia. Ahora solo falta que los troles difundan el enlace a la noticia por las redes sociales y los fanáticos la defiendan como una verdad revelada. Pero lo importante es saber el motivo que justifica esta forma de proceder. Y vamos a enunciar 2 que no tienen por qué ser incompatibles. Todos los medios de comunicación se rigen por un conjunto de principios y valores representados por su línea editorial y, en base a esa ideología, publica o silencia determinadas noticias e incluso decide el grado de relevancia que debe otorgarles. Así que una primera explicación puede ser que la noticia esté en la línea ideológica del propietario del medio en cuestión. El diario El País pertenece al grupo Prisa, del que sus principales accionistas son por este orden. El fondo de inversión Amber con un 27% del capital. Lógicamente, un fondo de inversión no trabaja con su propio dinero, sino con el de sus clientes, por lo que no se puede afirmar quién es el que está detrás del dinero invertido en Prisa por este fondo. Con un 10% del capital aparece HSBC, el tercer mayor banco del mundo por activos, y de alguna forma relacionado con el JP Morgan Chase, propiedad de la familia Rockefeller. Con otro 10% aparece otra sociedad radicada en un paraíso fiscal llamada Oviedo Holdings.
así que se desconoce quién es el verdadero propietario de casi la mitad de la sociedad Prisa, por lo que resulta imposible conocer su ideología. A tal respecto, solo tenemos un artículo publicado en la sección Economía del diario Voz Populi, en el que se afirma que el Fondo Amber es el responsable del cambio de orientación editorial de los medios de Prisa hacia el PSOE. Bajo esta perspectiva, publicar una noticia que parece promocionar las ideas políticas de Vox puede tener por objeto dividir más a los partidos de la derecha en favor del PSOE. Otra alternativa ideológica la representa Juan Luis Cebrián, que fue el director fundador del diario El País y que fue apartado de la presidencia de Prisa precisamente por el Fondo Amber. Juan Luis Cebrián es actualmente presidente de honor de El País, por lo que sus opiniones tienen influencia. Pues resulta que Cebrián es el único académico hispano miembro del Club Bilderberg en el que tiene funciones ejecutivas. A quienes desconozcan el Club Bilderberg, es una organización creada por la familia Rockefeller a la que los conspiranoicos le atribuyen el papel de gobierno mundial en la sombra. Claro que el propio diario nos ofrece otra alternativa a la ideológica, aunque no la excluye, y es el negocio de la manipulación digital en España. En un artículo publicado bajo ese título el 23 de mayo de 2018, afirma que muchas páginas online de contenido sensacionalista, falso o promotor del odio se financian gracias a que participan en plataformas de publicidad automática de Google y otras compañías menores. Cuantos más visitantes lleguen a la web de Villadiego y vean los anuncios, mayores serán los beneficios. Y continúa, este tipo de publicidad, conocida como programática, reporta ingresos notables a los autores de blogs de temas tan diversos como bodas, salud o seguros, cuyo atractivo para los anunciantes reside en el interés por llegar a esos lectores de nicho. En una consulta realizada en Google a mediados de junio de 2019 sobre el término historiadores contra genetistas, ya aparecían 114.000 resultados. Es decir, 114.000 páginas apuntaban al artículo de El País y, teniendo en cuenta que desde principios de este año en ese medio aparece un mensaje literal que dice «Dependemos de la publicidad para financiar nuestro sitio web», podría entenderse que el objetivo de la manipulación histórica es sencillamente obtener visitas a su página web para rentabilizarlas mediante la publicidad. De esta forma se olvidan los principios periodísticos básicos de informar a sus lectores con veracidad, exactitud y rapidez, convirtiendo la profesión periodística en un mero negocio. La enseñanza que nos ofrece este ejemplo es lo peligroso que resulta basar las propias opiniones en la información suministrada por un solo medio de comunicación sin tan siquiera cuestionarlas. Hemos llegado casi sin querer a hablar de política. Así que para no mezclar la historia con la política, voy a abrir un segundo canal bajo el título de Política con mayúsculas, donde trataré este tema con más detalle y huyendo de la discusión tabernaria que está tan de moda. Dejo el enlace al primer vídeo de este nuevo canal en la descripción de este, y aquí arriba pongo también el enlace.